Conceptos básicos de electrónica. Como aprendiste en la clase anterior, los celulares y tablets tienen internamente módulos que controlan sus funciones. Estos a su vez están formados de elementos electrónicos, por ello es necesario que conozcas los conceptos básicos de electrónica que te van a servir cuando repares. Los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica se llaman conductores, y los que la bloquean se denominan aislantes. Los semiconductores son aquellos que, dependiendo de ciertas condiciones, permiten o no el paso de electricidad. Estos son los más importantes, pues están presentes en todos los aparatos electrónicos. En el uso de la energía eléctrica intervienen tres componentes: voltaje, corriente y resistencia. El voltaje, también conocido como tensión eléctrica o diferencia de potencial, es la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivo y negativo. Dicha fuerza impulsa la electricidad hacia los elementos electrónicos del celular para que funcionen. Se mide en volts. La corriente es el flujo de paquetes de energía en un determinado tiempo, es decir, la velocidad de la energía eléctrica. En un circuito, esa velocidad tiene variaciones, pues algunos elementos electrónicos necesitan energía más rápido que otros para funcionar. Se mide en amperes. La resistencia es la oposición al paso de la energía eléctrica. Sirve para regular la corriente y el voltaje según lo requiera cada componente. Libera la energía sobrante en forma de calor. Se mide en ohms. Las tres variables anteriores se relacionan mediante la ley de Ohm. Esta sirve para conocer los parámetros de funcionamiento de un elemento electrónico y determinar si son los correctos. Para calcular cualquiera de las variables, basta con conocer dos y multiplicarlas o dividirlas según la fórmula de la ley de Ohm. La potencia es la relación entre energía y tiempo ocupados en un trabajo determinado. Sirve para conocer cuánta energía consume un elemento y cuánto tarda en hacer su tarea. Se mide en watts. A la corriente se le denomina alterna cuando cambia de sentido periódicamente dentro de un circuito. Es la que se obtiene de los tomacorrientes. La corriente continua o directa es la que siempre fluye en un mismo sentido, por lo tanto es más fácil controlarla. Es la que utilizan los equipos electrónicos internamente. Reforcemos los conocimientos adquiridos con el siguiente ejemplo. Imagina que vas a regar tu jardín. Tienes dos mangueras unidas conectadas a una llave de agua. Una es más ancha que la otra. El voltaje sería la fuerza con la que sale el agua de la llave. La corriente es la velocidad que lleva al viajar por las mangueras. La resistencia es la oposición al paso del agua, que ejerce la pieza de unión y la diferencia de grosor de las mangueras. En este caso, la corriente es continua, ya que va en un mismo sentido. Si el agua cambiara de dirección cada cierto tiempo, sería equivalente a la corriente alterna. La electrónica se divide en dos: digital y analógica. Esta última se basa en voltajes continuos en el tiempo, que además pueden tener cualquier valor dentro de cierto rango. La electrónica digital, en cambio, se basa en voltajes discretos, es decir, no continuos, que tienen un valor definido. Para entender mejor la diferencia, veamos un ejemplo. La medida de volumen de un radio antiguo es analógica. Con ella se puede variar el sonido en el rango de 0 a 80 decibeles. Al girarla, provoca un cambio continuo de valores que pueden ser exactos o intermedios, por ejemplo, 33.2, 40 o 50.7. Los botones de volumen de una tablet son digitales. El volumen, por ejemplo, puede estar dividido cada 10 decibeles. Por lo tanto, en un rango de 0 a 80, al apretar los botones, puedes alcanzar 30 o 40, pero nunca valores intermedios como el 33.5 o el 50.7. Como puedes ver, en la electrónica analógica los valores no están bien definidos y en la digital sí. Existen componentes básicos dentro de la electrónica analógica,
que manipulan la energía eléctrica. El resistor es una pieza que se opone al flujo de corriente. Sirve para regularla y distribuirla en un circuito según se requiera. Se mide en ohms. El capacitor acumula voltaje y lo libera cuando se llena. También puede funcionar como filtro, reduciendo el ruido de señales eléctricas. Puede ser electrolítico o cerámico. El primero tiene definidos los polos positivo y negativo, el cerámico no, y se puede conectar de forma indistinta. Su unidad de medida son los farads. El inductor, también llamado bobina, acumula corriente y la libera cuando se requiere. Sirve además para minimizar el ruido de señales eléctricas. Su unidad de medida son los henrys. El diodo deja pasar la corriente en un sentido y en el otro la bloquea. Es un semiconductor hecho de silicio o germanio. En general, sirve como rectificador de corriente, pero hay otros tipos, como el diodo Zener, que son reguladores de voltaje. Hay otro diodo emisor de luz que se ilumina cuando se polariza correctamente. El transistor consta de 3 terminales o pines, un emisor, una base y un colector. Es un interruptor o amplificador de corriente. Se subdivide en 2 grupos, bipolares y de efecto de campo. Todos estos componentes pertenecen a un circuito analógico dentro de un celular o una tablet y son la base de la electrónica. Electrónica digital. Todos los celulares y las tablets tienen componentes electrónicos digitales. Conocerlos te ayudará al momento de hacer tus reparaciones. En el circuito interno de un celular, cuya fuente de voltaje es fija, si un LED está prendido, tiene 5 volts y si está apagado, tiene 0. En electrónica digital, a esto se le conoce como estados, denominados 1 lógico y 0 lógico, respectivamente. Estos valores están bien definidos y no cambian. Existen 2 familias lógicas en los circuitos electrónicos digitales: TTL y CMOS. TTL trabaja con 0 y 5 volts. Este grupo de componentes basa su funcionamiento en transistores BJT. CMOS usa 0 y 12 volts. Está construido con transistores tipo MOSFET, que cambian de un estado lógico a otro con rapidez. Ambas familias también trabajan con 1.5 o 3 volts como estado 1 lógico. Los circuitos CMOS son sensibles a la electricidad estática, que puede quemarlos internamente. Esta es la razón por la que se debe utilizar una pulsera antiestática al manipularlos. Existen varios componentes de la electrónica digital. En un código binario de 0 y 1, hay componentes que combinan estos estados. Tal es el caso de las compuertas lógicas, que obtienen una salida específica dependiendo de las entradas. Las principales compuertas son NOT, AND y OR. Internamente están hechas de transistores y son la base de la electrónica digital. Combinando compuertas lógicas, se obtienen los llamados flip-flops, que son circuitos que mantienen un estado lógico. Esto los convierte en las memorias más simples. Hay varios tipos, cada uno tiene diferente respuesta a los estados de entrada. Como los flip-flops son discretos, para funcionar necesitan cambios de estado cada cierto tiempo. Para ello se utiliza un generador de pulsos, que por lo regular es un cristal de cuarzo. Cuando éste se somete a presión, emite una señal periódica, es decir, pulsos de voltaje millones de veces en un segundo. A esto se debe la alta velocidad de procesamiento
en tablets y celulares. Las señales periódicas tienen dos características principales: amplitud y longitud. La primera está determinada por el voltaje de la onda. La longitud se define con la frecuencia, la cual depende del tiempo en que la onda se completa. Por ejemplo, una frecuencia de 20 MHz es una onda que se completa y se repite 20 millones de veces en un segundo. Un circuito integrado, también conocido como chip, es un conjunto de miles de transistores compactados en microcircuitos. Se fabrican en placas de material semiconductor en una o varias capas. Pueden ser desde compuertas lógicas simples hasta microprocesadores complejos. En un celular o una tablet se manejan varios circuitos integrados. Cumplen funciones de almacenamiento de datos, transmisión de señales, procesamiento de instrucciones, entre otras. Todos los chips tienen hojas técnicas de especificaciones del fabricante, en las cuales se indica la nomenclatura de sus pines y los detalles de operación.